¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que estén con nosotros aquí en la Defensoría del Televidente. Yo soy Gabriela Barkentin y esta es la segunda parte del programa que iniciamos la semana pasada sobre medios de comunicación y elecciones, dado que nos encontramos ya después del proceso de pre-campaña y a nada de que inicien ya las campañas formales en este 2009. Así que seguimos en este espléndido lugar que es el Club de Periodistas de México y también siguen con nosotros nuestros invitados. Emma Riestra, egresada de la UNAM, doctoranda en Filosofía del Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, directora de Asuntos Jurídicos de Canal 22. Ha impartido cursos y conferencias en materia de Derecho y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, el uso de la urna electrónica en el IFE, Distrito Federal, y sobre delitos informáticos. Virgilio Andrade, licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, maestría en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de Columbia, asesor en la elaboración de las reformas electorales correspondientes a los años 1993 y 1996, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, presidente del Comité de Radio y Televisión del IFE. Bueno, pues nuevamente les doy las gracias por estar con nosotros. Emma Riestra, gracias por estar con nosotros. Gracias, Gaby, a ti. Directora de Asuntos Jurídicos del Canal 22 y también el consejero Virgilio Andrade, consejero del IFE. Gracias, Virgilio, por seguir con nosotros. La verdad es que llevamos ya 2 semanas aquí metidos, ¿verdad? La semana pasada, hoy, nada más que bajamos estas preciosas escaleras, de repente se nos olvida voltear a ver algunos de nuestros lugares, ¿verdad? Y decíamos fuera del aire que estas escaleras realmente nos enmarcan de una manera muy bonita. Agradecemos de veras a quienes nos albergan hoy desde el mero centro de la Ciudad de México. Y hoy seguimos hablando de medios de comunicación y elecciones precisamente porque, entre muchos otros televidentes, Isabel Ramírez nos hizo favor de hablarnos, la entrevistamos y ya desde la semana pasada estuvimos hablando pues un poco del tema, qué pasa con las campañas electorales, qué pasa con los medios de comunicación, porque nuestra televidente Isabel decía con mucha claridad, pues yo estoy un poco harta, ni aprendo nada, los spots no me están diciendo absolutamente nada, me estorban, incluso parece ser que por ahí hay cifras que dicen que la gente no los está necesariamente viendo. Entonces, ¿podemos hablar de un divorcio o qué deberíamos de estar haciendo los medios de comunicación y el sistema político, la creación de ciudadanía? Al contrario, Gaby, los medios de comunicación deben estar profundamente unidos con la política, por una razón muy sencilla de sentido común. Los medios de comunicación permiten que simultáneamente millones de personas tengan acceso y se enteren y participen de un conjunto de situaciones, entre ellas la política, que tiene que ver con las propuestas y que tiene que ver también con las precampañas, las campañas y la información. Lo que sucede es que en los medios de comunicación existen distintos elementos que pueden ser utilizados y distintas formas para poder comunicar. Esta reforma electoral ha concentrado en un esquema rígido de promocionales la comunicación con los ciudadanos. Lo que se necesita en primera instancia es ir evolucionando hacia otras formas de comunicación política y de participación ciudadana a través de los medios de comunicación. Una mezcla, como decíamos hace una semana, sí de promocionales y sí de mensajes rápidos, efímeros, con 2 o 3 grandes ideas, porque eso constituye parte de un instrumento comunicacional, dejar mensajes de grandes rasgos, pero también evidentemente es necesario que se combinen con elementos de profundidad. Hoy existen muy distintos mecanismos, porque la tecnología así lo permite, para que la gente participe de mejor manera. Sí. Por lo tanto, es cuestión de creatividad y de diversidad, tomando en cuenta una premisa: medios y política deben estar íntimamente relacionados. Sí, no necesariamente en el mismo camino, porque también se trata de que sean pesos y contrapesos, pero sí relacionados, que ese yo creo que es un tema. Emma, no solo como directora de Asuntos Jurídicos del Canal 22, pero yo te pregunto, incluso como televidente, ¿qué es lo que tú sientes que está faltando en la televisión, puede ser el propio Canal 22 o en la televisión en México o en la radio, que realmente fomente una cultura ciudadana que vaya también un poquito más allá de la queja? La queja es importante,
pero creo que tenemos que lograr ir un poquito más allá de la queja. Necesitamos la participación, la implicación. Mira, Gaby, yo creo que, y aunado a lo que acaba de decir Virgilio, es el principio básico de una sociedad digital, el uso del medio tecnológico, las bondades que la tecnología nos ha dado, y que independientemente de que a través del radio y a través de la televisión podamos recibir mensajes, el medio tecnológico, esta sociedad y esta cultura en la sociedad digital está transformando a la misma sociedad democrática. Estamos entrando ya a la sociedad electoral digital, ¿sí? Y hay muchos ejercicios a nivel internacional, no nos vamos lejos, la campaña política de Obama, ¿sí? Que ha recaudado 600 millones de dólares, y además ha trabajado con 35,000 grupos de voluntarios y ha fomentado la participación del joven votante hacia una cultura de un proceso democrático y sobre todo a la utilización de estos medios y con una reducción muy significativa en los costos de las campañas. Sí. Y los medios de servicio público y los medios privados debemos estar utilizando también estos mecanismos para llegar a esta cultura de la democracia y de la participación ciudadana. Háganos saber todo lo que quieran. Yo soy Gabriela Barkentin, aquí estamos en la Defensoría del Televidente. Vamos a un corte y regresamos. Y la primera pregunta que les voy a hacer, sí, pero México no es Estados Unidos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué opino de la propaganda política? Pues que yo la mera verdad, yo le soy sincero, no creo yo en eso porque pues casi todos ya cuando llegan al poder se roban el voto. Pues a mí sí me parece bien, pero no me parece las mentiras porque no informan debidamente al público. Ay, pues que es un fastidio, aburren, y siempre dicen lo mismo. Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente y antes de seguir con nuestra discusión que tenemos sobre los medios de comunicación y los procesos electorales, quiero leer, como lo hacemos casi siempre, un mensaje de una televidente. Nos llamó Margarita García Angulo y nos dice que las películas que pasan en el Canal 22 son de las mejores que se ven en televisión, pero las pasan muy noche. Dice, por favor, yo sugiero que las pasen antes de las 12 de la noche, a lo cual contesta el Canal 22, no todas nuestras películas las transmitimos a las 12 de la noche. Nuestros 4 espacios de cine son siempre a las 10 p.m., Cinema 22, mexicano los jueves, Cinema 22 iberoamericano los viernes, Cineclub 22 los sábados y Cinema 22 de 5 estrellas. Si hay algunas otras películas buenas que pasemos a las 12 es porque también hay otros espacios como Cinema 22 Clásico o Zona D, pero en general todas salen a las 10 de la noche. Entonces, si hay alguna en particular, pues escríbanos para saber si debería de estar en alguno otro de estos espacios o si realmente la vio a las 12 de la noche porque estaba justo en estos espacios, como puede ser Zona D. Muchísimas gracias a Margarita García Angulo por llamarnos. Les recuerdo 21 22 96 80 o www.defensor.canal22.org.mx para cualquier cosa que nos quieran decir sobre el Canal 22, sobre las respuestas que les hemos dado, si les gustaron o no, si están satisfechos o no, o sobre cualquier otro tema de la televisión. Senador Carlos Sotelo García, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado y televidente además. Como sabemos, la reforma estableció el acceso gratuito de los partidos políticos a la programación para comunicar sus propuestas, sus mensajes, sus plataformas. Se establece una prohibición para contratar o para vender tiempo aire a partidos, candidatos, pero también a terceros. Nadie lo puede hacer. Los televidentes, ¿cuál es nuestro derecho? ¿Cuáles son nuestros derechos? Bueno, hay que, por un lado, demandar al IFE que pueda establecer una pauta que no interrumpa la programación ni deportiva, ni recreativa, ni cultural. No ha sucedido nunca antes.
cuando también había tiempo oficial, tiempo de Estado para este tipo de transmisiones, y a los partidos políticos habría que demandarles calidad en sus spots, en sus programas que producen, objetividad, que los contenidos sean más diversos, más ricos, que formen una sociedad más crítica. Me parece que en eso puedo coincidir con la mayor parte de la sociedad mexicana, que en el Senado hay que trabajar para ello, para que ello sea posible, y confiar que pronto, no muy lejos, esto lo logremos en el Congreso de la Unión. Hay un director de radio y televisión del IFE que encabeza un consejero, y por lo tanto debiera haber ahí una instancia para poder recibir las peticiones, las críticas, las sugerencias de los televidentes, a efecto de que en el seno de la Comisión de Radio y Televisión, donde se organiza la utilización de todos estos tiempos de Estado, que hoy ya establece la Constitución, puedan cumplir de mejor manera sus objetivos, no solamente pensando en el interés de los partidos o los candidatos, sino también pensando en lo que el televidente demanda, pide, exige, y creo que este podría ser una instancia adecuada para que en el espacio oficial e institucional donde se ventila la utilización de estos tiempos, ahí también se pueda conocer y debatir las peticiones de los televidentes. Regresamos aquí a nuestra conversación que tenemos. Virgilio, decíamos hace rato antes del corte, decía Emma Riestra, y apuntaba muy bien a muchas otras cosas que están sucediendo ya, es decir, no todo es televisión, no todo es radio, no todo es prensa escrita, por supuesto, sino hay también un mundo donde se están haciendo otro tipo de contenidos, por supuesto todo lo que sucede en Internet, por ejemplo, y hay quienes han dicho que al IFE en su momento no ha tomado en cuenta tanto estos temas, pero por supuesto menos los legisladores cuando hicieron la reforma, como que Internet lo dejaron fuera. Fundamentalmente se trató radio y televisión porque tenía propósitos distintos en términos de lo que puede ser la comunicación política en general. Que cubren el país prácticamente. Exactamente, y prácticamente llegan a toda la población. Sí. El asunto interesante relacionado con el Internet y con otros mecanismos, si el legislador no los tocó, sí hay una señal positiva, o por lo menos podríamos capitalizarla así. Quiere decir que en esos medios de comunicación tenemos todos los grados de libertad en términos de lo que la creatividad de los propios partidos o de los ciudadanos mismos puedan tener para efectos de utilizar dichos medios de comunicación. Evidentemente tampoco tienen la cobertura que la radio y la televisión sí lo tienen en términos de impacto, en términos de ser medios más activos en relación con lo que puede ser el propio Internet, claro, u otro tipo de mecanismos. Además de los medios de comunicación, desde luego que prevalecen en México las prácticas directas de campaña, claro, es decir, aquellas que se llevan a cabo en las zonas específicas y en las miles de comunidades que existen en el país y que se recorren prácticamente a pie por los candidatos. Esta cultura tradicional de hacer política no ha sido abandonada, y en parte no lo ha sido porque a las comunidades y a la sociedad le interesa ver de cerca a los candidatos. Entonces lo que estamos viendo hoy en día es una combinación muy a nuestra época contemporánea, sin olvidar la cultura tradicional, de las formas de hacer política. Emma, decía desde la semana pasada el consejero Virgilio, ha apuntado el tema del dinero, ¿no? El tema del ahorro, por un lado, o digamos del no gasto en materia sobre todo de pues, lo que han sido las campañas electorales y lo que tradicionalmente venía sucediendo en México, en donde pues, los partidos le pagaban a las televisoras o las radiodifusoras realmente cantidades muy importantes para poder transmitir lo que hoy se debe transmitir por ley. Es decir, tienes tantos minutos que son 48 minutos, si mal no recuerdo, que se tienen que transmitir diario y ya. Es decir, eso no lo debes de pagar. Tú ya nos decías que es cierto que el Canal 22, aunque es una concesión, bueno, pues es un canal cultural del Estado, etcétera, pero de todos modos el Canal 22 comercializa hasta donde puede y cuando tiene más suerte y mejor suerte, porque sabemos que tampoco los anunciantes abundan en el mundo, pero comercializan. ¿Qué tanto le ha afectado al Canal 22 en términos comerciales el tener que dedicarle espacio a los spots? En este sentido, Canal 22 ni siquiera se plantea
si es una pérdida o no. Nosotros consideramos que es una inversión más porque es una función social del propio Canal 22. No soy la subdirectora general comercial, claro, no tendría el dato. El dato de cuánto, exactamente, sí, de los datos, sí. Pero como una política institucional de la dirección general y de todo el personal del Canal 22, sí es ir muy acordes con los lineamientos y todas las características que nos manda la autoridad electoral. Sí, porque parte, y con eso vamos al corte y cerraremos ya el programa con lo que sigue ahora que regresemos, parte de la argumentación ha sido no solo que las televisoras o las radiodifusoras han perdido dinero en el sentido de que no se les está pagando por la transmisión, sino que incluso argumentaban, o han argumentado en su momento, que le han tenido que dedicar espacio a los spots en donde de otra manera tendrían tiempo de comercialización. Me gustaría, ahorita que regresemos del corte, que retomemos esto y que podamos cerrar, un poco decir, bueno, sí, hay campañas electorales, ni modo, es una democracia, a veces no nos gustan las campañas electorales, pero vivimos en esa competencia electoral. Hay campañas electorales, nos pueden gustar o no, podemos participar en ellas o no, y los medios de comunicación pues forman parte de ella. Vamos a un corte y regresamos. Pues he oído que creo que no respetaron los acuerdos de los espacios que deben de ocupar cada quien. Ahora sí que pobres televisoras como El Cohetero, si no las transmiten las multan, y si lo transmiten las multan, o sea, las televisoras o las radiodifusoras no saben qué hacer con unas leyes medias raras que ni los diputados entienden. Bueno, ya estamos aquí en la última parte de nuestros dos programas que le hemos dedicado al tema de las campañas electorales y de los medios de comunicación. Y luego, más adelante, en las siguientes 2 semanas, vamos a estar hablando de manera más específica de los spots. Vamos a hablar incluso también de la creatividad de los mismos. Vamos a, pues sí, ni modo, a destrozar los que se tengan que destrozar, a analizarlos, porque la verdad es que hemos tenido muchos comentarios también de nuestros televidentes. Virgilio Andrade, consejero del IFE, ya casi a manera de conclusión, ¿qué quisieras compartirnos? Es decir, esto es un mundo tan complejo en donde, bueno, ya lo decías, evidentemente la política y los medios no pueden estar separados. ¿Cuál reflexión tienes ahorita como consejero del IFE? Es una reforma que nos ha traído sorpresas. Sorpresas desde el punto de vista técnico, porque aparentemente las bases no eran suficientes respecto de cómo se construyó. Sorpresas desde el punto de vista de la reacción de la industria, sobre todo lo que vimos en los primeros días de febrero, y sorpresas en relación con el televidente. Y son evidentemente lecciones para poder evolucionar respecto de un punto de partida que ya se estableció. El hecho de que sí es importante que los partidos políticos y la autoridad electoral estén presentes en los medios con promocionales, sí lo es. Sí lo es porque en términos de equidad podemos ver a cualquiera en cualquier hora, claro, y eso es importante, pero la lección que queda es que todavía necesita evolucionar el propio modelo electoral que se ha planteado en materia de medios de comunicación para armonizar distintas situaciones. Armonizar es parte de la vida democrática. ¿Qué se tiene que armonizar? El interés del televidente, desde luego, y del ciudadano, la necesidad de que los partidos políticos tengan espacios para poder comunicar, pero también es necesario considerar otros elementos, la propia dinámica de la industria y su naturaleza, la tecnología y desde luego las necesidades crecientes en la vida democrática de tener una información más genuina de lo que sucede en las opciones políticas que nosotros como ciudadanos tenemos que ver para elegir de la mejor manera posible. Decías, y ya muy rápido, decías algunas sorpresas, por ejemplo, de los medios de comunicación, de las televisoras, ¿alguna sorpresa en concreto que pudieras apuntar? Simplemente la complejidad que se tiene para poder armonizar la parte del uso de los tiempos del Estado con lo que es el derecho comercial. ¿Por qué?
porque habíamos vivido una tradición de que los tiempos del Estado se utilizaban las 24 horas del día. Ahora, la Constitución establece que los tiempos del Estado tienen que usarse entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche, pero además distribuidos en cada una de las 18 horas determinado número de minutos, por lo tanto determinado número de promocionales, y además sin distinguir el tipo de televisoras o de radiodifusoras que son, y eso lo ha tenido que venir haciendo el IFE en los últimos meses para poder armonizarlo de la mejor manera posible. Dicen, Virgilio, que las televisoras sometieron al IFE. ¿Estarás de acuerdo con esa afirmación? No, hubo ciertamente una estrategia de las televisoras. Las comerciales. En términos, sí, por supuesto, en términos de cómo reaccionar ante una reforma en la que estaban en desacuerdo, y el instituto lo que hizo fue reaccionar inmediatamente en consecuencia, sí tomar decisiones polémicas, y desde luego que todavía seguiremos en esta situación en la que tenemos que abrir dos canales de trabajo. Uno, el formal, de observar el cumplimiento de las leyes y de las reglas en esta materia. Y otro, tener que trabajar coordinadamente con toda la industria en cada una de sus naturalezas, las grandes televisoras, la industria del radio y desde luego otros canales y estaciones de televisión que tienen giros específicos, como es el caso del Canal 22, claro, con quien también hemos trabajado puntos específicos para poder armonizar lo que incluso la Ley Federal de Radio y Televisión establece, el equilibrio entre la programación oficial y la programación de carácter normal y comercial. Claro. Emma Riestra, directora de Asuntos Jurídicos del Canal 22. Como canal pertenecen también a la Red Nacional de Televisoras y Radiodifusoras Educativas y Culturales. Así un poco es. Largo. ¿Cómo hacer o cómo articular que como medios públicos de interés público, independientemente de si sean concesiones o permisionarias, cómo articular una voz en este mundo en el que nos estamos moviendo de una democracia que estamos aprendiendo también a ser democráticos junto con los medios de comunicación y con las nuevas tecnologías y con las formas de convivencia que tenemos? Yo creo que la percepción por parte de Virgilio en este sentido, y lo tomo como un medio de servicio público, es precisamente identificar al medio de servicio público con su propia naturaleza, sus propias necesidades, e inclusive frente a esta reforma electoral que hubo, que además no está ajena a nuestra realidad, simple y sencillamente son casos excepcionales, especiales, programación especial que por nuestra propia naturaleza no puede ser pautada o modificada o tal, ¿no? Bueno, ese sería el primer elemento, consolidar a los medios de servicio público a través de una legislación específica, porque la naturaleza de los medios de servicio público es muy diferente, lo habrán visto ya en algunas otras manifestaciones con otros temas, y en este sentido creo que deberíamos trabajar sobre este fin. Consolidar al medio del servicio público como algo totalmente diferente, que la ley nos lo contemple, que la sociedad y las instituciones nos reconozcan como tal, Gaby. Sí. Ha habido mucha discusión, por ejemplo, en algunos de los medios de servicio público, como puede ser el Canal 22, pero como lo fue en su caso Radio UNAM o Radio Educación, la propia estación de la Universidad Iberoamericana, que decían no podemos interrumpir algunas cosas, como un concierto de música clásica, como la ópera, por ejemplo, como una película, como algunas obras que por su extensión en realidad no se pueden interrumpir o por su esencia. Y bueno, esto también nos lleva a discutir lo que tú dices, ¿qué son los medios de servicio público? ¿Cómo los vamos a diferenciar de los medios que no son de servicio público, aunque tengan, por supuesto, responsabilidad social? Y bueno, ¿cómo armonizar esto? Tú lo dijiste, Virgilio, estamos, creo, ante el reto de armonizar. Virgilio Andrade, consejero del IFE, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer, Gaby. No, de veras, muchas gracias. Y Emma Riestra, directora de Asuntos Jurídicos del Canal 22, también muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y yo les recuerdo, acérquense a la Defensoría del Televidente y díganos todo, sobre todo en la televisión, pero bueno, si tienen algo más que decir, para eso estamos. Yo soy Gabriela Barkentin y nos vemos la siguiente semana. Vamos a seguir hablando de algunos temas que ustedes nos han acercado. Que estén muy bien.
Carmen Hernández. En temas de política se ha censurado mucho en la televisión la opinión del público. Se debería de abrir más hacia los que tenemos una opinión fuera de los partidos fuertes. Yo creo que se debería de tomar en